Muy buenos días. El día de hoy empezaremos una serie de 4 videos de la transformada de Fourier. Soy el líder del grupo Lyapunov y esta es la clase del martes 17, la segunda hora. Entonces, pues la idea es hacer 4 videos. El primer video explicar un poco la teoría, cómo se calcula la transformada de Fourier, cuáles son sus propiedades, cuál es la propiedad de la transformada de la derivada, etcétera. En el segundo video empezar a calcular ecuaciones diferenciales ordinarias muy sencillas a partir de la transformada de Fourier. En el tercer video pues ir complicando un poco más la cosa, agregar funciones Heaviside, agregar un poco de uso de tablas de transformadas de Fourier. Y en el último video que vamos a hacer un ejercicio de cómo devolvernos, o sea, a partir de una solución que lleguemos, cómo devolvernos a la ecuación diferencial teniendo en cuenta pues algunas cosas de lo que vayamos viendo. Entonces, pues de acuerdo a esta introducción, vamos a ver qué es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier se define como esto. La transformada de Fourier de una función de t cualquiera, o la vamos a intentar también como f gorrito de w, no es más que la integral de menos infinito hasta infinito de la función de t multiplicada por e a la menos iw de t. Pues esta es una definición que ya han visto, de pronto la vieron en los videos de la primera hora. También pues está la dualidad porque la función en t, f de t, también es igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito infinito por f gorrito de w por e a la menos iw de t, pues con la de w. Bueno, entonces empecemos a hacer una transformada de Fourier. Supongamos esta ecuación f de t es igual a k si está entre menos 2 y 2 y 0 es igual a es en otro lado. Esto quiere decir que sería como una gráfica, como un pequeño rectángulo que va desde menos 2 a 2 y que vale k en sus ordenadas. Entonces vamos a aplicar la definición. Sabemos que f gorrito de w es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de f de t por e a la menos iw de t. Entonces, esta función f de t solamente está definida de menos 2 hasta 2, ya que miremos que es 0 en cualquier otro lado. Entonces, como aplicando esto, sabemos que f gorrito de w es la integral de menos 2 hasta 2 de la función de t, que es k multiplicado por e a la menos iw de t. Bueno, vamos aquí. Sabemos que f gorrito w es igual a la integral de menos 2 hasta 2 de k por e a la menos iw de t. Entonces, pues podemos hacer la integral. Integral exponenciales es lo más sencillo que hay, ya que simplemente sacamos e a la menos iw de t y lo dividimos entre el argumento, menos iw. Esto está evaluado en los límites de menos 2 hasta 2, entonces pues nosotros también lo evaluaremos en los límites de menos 2 hasta 2 a t. Entonces f gorrito w va a ser k sobre w, lo estoy pues sacando por e a la menos iw por 2 sobre menos i, menos e a la menos iw por menos 2 sobre menos i. Vamos a recomodar un poco esto. Miremos que este menos con este menos queda más y que este menos con este menos queda más. Entonces lo vamos a poner como primer término. El exponencial a la iw por 2 sobre i. Esta, sin embargo, va a quedar negativa. Vamos a ver que este más de la función, pues que no está escrito aquí, pero que se asume como más, multiplicado por este menos, pues nos va a dar menos. Entonces vamos a decir que e por e a la iw por 2 sobre i menos e a la menos iw por 2 sobre i por k sobre w es igual a f gorrito w. De esta propiedad, de la propiedad de Euler, sabemos que el seno de x se puede definir como 1 sobre 2i multiplicado por e a la i de x menos e a la menos i de x. Y miren que aquí tenemos una expresión que se asemeja mucho, pues nos falta el 2i, pero pues eso se resuelve multiplicando aquí por un 2k y dividiendo cada uno de estos denominadores sobre 2i. Entonces, finalmente sabemos que la transformada es 2k sobre w por e a la 2iw menos e a la menos 2iw sobre 2i. Esto, como ven aquí, ya puede representarse como el seno de w, de 2w. Entonces, la transformada de Fourier
de la función en W es igual a 2K sobre W por el seno de 2W. Así se calcula una transformada manualmente. Sin embargo, no es necesario ponerse a hacer eso debido a que de igual forma que en las transformadas de Laplace teníamos unas tablas para resolver, en transformadas de Fourier vamos a tener los mismos. Las tablas están subidas en el campus y además pues yo agregaré un link en la descripción del video, pues con algunas tablas también sacadas de internet. Vamos a empezar entonces con las propiedades de la transformada de Fourier. La primera propiedad que tenemos que tener en cuenta es la linealidad. Entonces sabemos que si tenemos una transformada de Fourier de f de t más g de t, es lo mismo que tener la transformada de Fourier de f de t más tener la transformada de Fourier de g de t. Esto es igual a, como la transformada de Fourier o esta f de t la vamos a representar como f gorrito de w, y esta f de g de t la vamos a representar como g gorrito de w. Como es más fácil entender todo como un ejemplo, vamos a hacer esto. La transformada de Fourier de la función valor absoluto de t más 1 es igual por linealidad a la transformada de Fourier de la función valor absoluto de t más la transformada de Fourier de 1. Si buscamos este valor en las tablas, vamos a tener que la transformada de t más 1 es la transformada de Fourier del valor absoluto de t es menos 2 sobre w al cuadrado, y la transformada de Fourier del valor 1 es 2pi por la función delta w. Y esta ya será pues nuestra respuesta. 2. Cambio temporal. Sabemos que si tenemos la función, la transformada de Fourier de una función que está evaluada en t menos t sub 0, donde t sub 0 pues es una constante, es un tiempo inicial, esto va a ser igual a e a la menos iw t sub 0 por f gorrito de w, o la transformada de Fourier de la función f de t, que pues es lo mismo que f gorrito de w. De igual forma, sabemos que en las transformadas inversas, e a la menos iwt de 0, este es el mismo t de 0 de aquí, o sea, es decir, esto es una constante, puede ser 3, 4, 5, es decir, lo mismo que la función evaluada en t menos t de 0. Por ejemplo, miremos acá. Como todo lo entendemos más con un ejemplo, vamos a hacer la transformada inversa de e a la 3 iw sobre 5 más iw. Entonces es recomendable que mientras vean este video tengan las tablas de Fourier a la disposición, ya que vamos a hacer transformadas inversas y transformadas de Fourier, pues les voy a ir indicando cuál vamos a buscar, etc. Entonces, sabemos que la transformada inversa de a la 3 iw sobre 5 más iw la vamos a calcular de esta forma. Primero vamos a poner un Heaviside de t por e a la menos 5t. Miremos que esta función, al transformarla, nos queda 1 sobre 5 más iw, debido a que la transformada de Heaviside por e a la menos 5 a de t, a la menos a de t, perdón, es igual a más 1 sobre a más iw. Pero miren que tenemos un cambio temporal, entonces al final vamos a tener que cambiar todos los t's por t más 3. Esto quiere decir que finalmente la función transformada inversa de Fourier de e a la 3 iw sobre 5 más iw es igual a Heaviside de t más 3 multiplicado, esto no es convolución, esto es multiplicado por e a la menos 5 de t más 3. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, debido a este t sub 0 que teníamos aquí, que era 3, vamos a sumarle en cada uno de los términos que tenga 3, y esta ya es nuestra respuesta. La tercera propiedad que vamos a encargarnos hoy es el del cambio de frecuencia. Esto nos dice que la transformada inversa de una transformada de Fourier de w menos w sub 0 es igual a la exponencial por iw sub 0 de t por f de t. Esta forma se comprueba de la misma forma que comprobamos el cambio de tiempo, entonces pues no nos vamos a ocupar mucho de ello. Y pues la otra expresión para esta propiedad es f, o la transformada Fourier de e a la iw sub 0 de t por f de t es igual a f gorrito de w menos w sub 0. También tenemos el cambio de escala. Sabemos que la transformada de Fourier de f de at es igual a 1 sobre a de la transformada de Fourier de w sobre a.
Esto también pues, se puede comprobar y en algunas situaciones nos va a resultar útil. También esta es la forma pues inversa, f a la menos 1 de f gorrito w sobre a es igual a f de at. Simetría, esta es una propiedad muy importante y pues en la que me voy a enfocar un poco más. Nos dice esto, la transformada de Fourier de una función f gorrito, pero ya no evaluada en w, sino en t, es igual a 2pi de la misma función evaluada en menos w. Ahora, yo sé que esto no se entiende pues por primera vez que uno lo ve y de pronto es un poco de decir, pero entonces vamos a ponerlo con palabras. La definición. Si reemplazamos w por t en la función transformada f gorrito y luego tomamos la transformada de esta función, se obtiene 2pi veces la función original f con t reemplazada por menos w. Esta es la definición y pues está igual de confusa que esta acá arriba, pero entonces vamos a hacer el proceso pues para que de pronto entendamos un poco más. Supongamos una función original cualquiera, por ejemplo t al cuadrado. Vayámonos a la tabla de Laplace que tengamos al lado desde un momento y para que encontremos la transformada de Laplace de esa función. Suponiendo que ya la hayamos encontrado, sabemos que la función transformada es menos 1 por 2pi por delta segundo orden de w, ¿no? Aquí ya transformamos la función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar todas las w's por t's en esta función transformada. Función transformada cambiando w's por t's. O sea, menos 1 por 2pi delta de 2, pero ya no va a estar en función de w, sino que va a estar en función de t. Y ahora vamos a volver a transformar esta expresión. Entonces, hacemos que esto, pues menos 1 por 2pi, pues va a ser menos 2pi. Y vamos a buscar la transformada de delta de segundo orden de t. Entonces, pues los espero un segundo mientras buscan las funciones de las tablas. Pues vale, entonces vamos a saber que la transformada de Fourier de una función delta 2 de t es i de w al cuadrado. Entonces, sabemos que una función i al cuadrado pues va a quedar como menos 1, menos con menos va a quedar más 2pi y w va a quedar al cuadrado. Entonces, esta al final se va a poder representar como 2pi w al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si reemplazamos w por t en la función transformada f y luego tomamos la transformada de esta función, se obtiene 2pi veces la función original f con t reemplazada por menos w. Vamos a ver. Entonces, primero transformamos. Cambiamos todas las w's a t y luego volvimos a transformar y obtuvimos 2pi veces la función original, pero en vez de t's, w's. Ahora, vamos a ver que aquí pues menos w o w pues da lo mismo debido a que está elevado al cuadrado, entonces pues por eso no se tiene en cuenta. Pero esto es una propiedad muy importante ya que nos permite pasarnos de un lado para el otro más fácilmente en las tablas. Otra propiedad de la transformada muy importante es la modulación. Cuando yo tengo la transformada de Fourier de una función de t multiplicada por un coseno de w sub 0 por t, esto va a ser, y esto es una formulita, no hay que alarmarse, un medio de la transformada de Fourier de w más w sub 0 más la transformada de Fourier de w menos w sub 0. Ya les mostré el procedimiento de cómo calcular esto, pues porque yo sé que se ve un poco feo. Y pues para la transformada de Fourier de f de t multiplicado por el seno, pues está esta expresión y tiene un i aquí. Entonces vamos a suponer esta expresión de aquí. F de t coseno de 5t. Y vamos a utilizar la función de t a la cual ya le hallamos la transformada de Fourier, la f gorrito. La encontramos al principio del video. Sabemos que f gorrito w es igual a 2k sobre w por seno de 2w. Ahora, ¿qué nos está diciendo esta expresión? Un medio de la transformada gorrito de w más w sub 0. ¿Cuál es w sub 0? Pues es 5. Entonces, todas las w's que tengamos acá, para esta expresión, la vamos a cambiar como w más 5.
Entonces miren que acá tenemos 2k sobre w más 5 por el seno de 2 por w más 5. Aquí me falta un paréntesis, perdón. Y luego aquí, para la segunda parte, pues vamos a tomar otra vez esto y le vamos a, en vez de a sumar w sub 0, se lo vamos a restar. Esto va a quedar como 2k sobre w menos 5 por el seno de 2 de w menos 5. Y todo esto va multiplicado por un medio. De igual forma, todo esto, si esto no fuera un seno ni un coseno sin un seno, esto no sería 1 sino i. Ahora sí, vamos a llegar a las transformadas de las derivadas. Estas nos van a ayudar para resolver cualquier tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues con unas condiciones que ya vamos a ir diciendo en el siguiente video. Entonces, la transformada en Fourier de una función de orden n es igual a I de W a la n por f gorrito de W. Ahora, ¿cómo es esto? La transformada Fourier de la quinta derivada va a ser I de W a la quinta multiplicado por f gorrito. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Este W a la quinta y este I a la quinta. Entonces, para los que para que nos acordemos, puse esta tablita aquí. Y pues es la raíz de menos 1. Cuando lo elevamos al cuadrado nos va a quedar menos 1. Lo elevamos otra vez, menos i. Lo elevamos otra vez, 1. Y después se repite el ciclo. De tal forma que i a la 5 pues es i. Entonces f de f a la f, pues quinto orden, la quinta derivada, es igual a i por w a la 5 por f gorrito. Esta es una propiedad muy importante y también esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es una sucesión infinita y pues nos va a servir. Por ejemplo aquí y a la 14 pues va a ser menos 1 y a la 13 y a la 15 va a ser pues menos i y así pues podemos calcular cualquier, cualquier potencia. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado y que vean el siguiente video de la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias.